¿Cuántos quieren que el Espíritu de Dios obre en su vida en ese día? ¿Hay alguien que cree que el mejor escultor es de los escultores quiere hacer algo especial en nuestras vidas? Te mueves en mi calma y en mi tempestad. Te siento en el silencio de mi intimidad. Tu viento hoy sopla, transforma mi ser, obra en mí, Espíritu Santo, obra en mí, obra en mí, obra en mí, Espíritu Santo, obra en mí. Oh. Heme aquí, postrado, dispuesto a ser transformado. Envuélveme en tu fuego y consume todo lo que no sea de tu agrado. Quiero vivir en tu verdad, habitar en tu casa, contemplar tu santidad. Que el río de tu bendición venga a saciar este sediento corazón. Viento hoy sopla, transforma mi ser, obra en mí, Obra en mí. obra en mí, Oh, man. Espíritu Santo, obra en mí, obra en mí, Obra en nosotros. obra en mí, Espíritu Santo, obra en mí. Sopla, fluye, obra, construye, restaura, vivifícame, abrázame, dirígeme, háblame. Satura este lugar con tu esencia, ese perfume de magnificencia. No hay nada más hermoso, tan maravilloso como sentir tu presencia. Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto. Eres la vida que le da vida a mi canto. Me das la paz aún en medio del quebranto. Te necesito, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo, obra en mí, obra en mí, obra en mí, Haz tu obra. Espíritu Santo, obra en mí, y obra en mí, obra en mí, Espíritu Santo, obra en mí, Obra en mí, obra en mí. obra en mí, Espíritu Santo, obra en mí, obra en mí, Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto. Eres mi fuerza y mi guía, te Espíritu anhelo tanto. Santo, Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto. Te necesito, Espíritu Santo. Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto. Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto. Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto. Te necesito, Espíritu Santo.
Gloria a Dios. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Que Dios los bendiga grandísimamente por agarrar el tiempo de estar con nosotros esta tarde. Y estoy pidiéndole a Dios que traiga una bendición sobre sus vidas. Gloria al Señor. Esta tarde he puesto un sermón que he llamado Prepárate para la boda. Aleluya. La semana pasada prediqué de los últimos días y las cosas que estábamos mirando, que estamos mirando en estos días. Esta semana quiero traer un mensaje que he puesto llamado Prepárate para la boda. Porque tenemos que alistarnos, tenemos que prepararnos para la venida del Señor Jesucristo. Aunque muchos crean o no crean que va a venir y volver para atrás a este mundo. Me acuerdo que en julio 7, 1990, cuando yo y mi esposa nos casamos, yo sé, hace mucho tiempo, gloria a Dios. Pero me acuerdo que cuando empezamos a prepararnos para la boda que íbamos a tener, la primera cosa que tuvimos que hacer es el compromiso. De que me acuerdo que tuve que ir a pedirle la mano a papá de ella. Tuve que ir a su casa y pedirle por su mano. Así es que esa es la primera cosa que fui y hice. La segunda cosa que hicimos es que tuvimos que ir a agarrar la licencia para poder casarnos. Y claramente entendemos que se requieren muchas cosas. Y no podemos parar sin agarrar los padrinos, las madrinas, el testigo del novio y la dama de honor, de cómo agarrar un salón, un grupo, qué clase de comida, el pastel, invitaciones y la fecha. Y me acuerdo también que tuvimos que agarrar clases porque tienes que comprender conmigo. Era antes de que le diéramos nuestra vida a Cristo y andábamos en el mundo y claramente teníamos que tener una fiesta o una boda grandísima. Pero me acuerdo que en ese tiempo la preparación era algo que nos estaba volviendo locos y el tiempo se iba a llegar para el matrimonio, para casarnos yo y mi esposa. Era una anticipación, ¿verdad? Que no podíamos aguantar para casarnos. Y yo creo que mi esposa sentía lo mismo para el día que nos íbamos a casar. Se llegó la fecha en julio 7, 1990. Nos casamos en blanco y tuvimos una boda en la iglesia, una boda grandísima. Pero me acuerdo todas las preparaciones que tuvimos que hacer para poder tener esta gran boda que estábamos anticipando. Pues dispensa, no puedo decir esa palabra. Y no podíamos esperar para que ese día se llegara para poder tener la boda. Y me acuerdo que nos preparábamos. Al último yo me puse mi traje, ella su vestido, y gloria a Dios nos casamos. Y te puedo decir una cosa, en este julio 7 vamos a cumplir 30 años casados. Pero la cosa que quiero traer esta tarde es de una preparación. La preparación para una boda que va a haber una gran cosa que va a pasar, más importante que cualquier boda en este mundo que va a pasar. Y que tú y yo como cristianos tenemos que prepararnos para esta gran boda, porque el esposo o el novio viene por su novia, que es la iglesia. Vamos a voltear a nuestro texto en el libro de San Mateo 25, 1 al 13.
Y quiero que leas conmigo, porque quiero que entiendas lo que está pasando y lo que está representando el Señor Jesucristo sobre esta parábola que nos está enseñando aquí. Aleluya. En San Mateo 25, 1 al 13. La palabra del Señor nos dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Noten conmigo, porque quiero que vean lo importante de este pasaje que están enseñándonos aquí. Versículo 4: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para que vosotras mismas, para nosotras mismas, ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, miren lo que está diciendo: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La Biblia dice: entonces el reino de los cielos será semejante. Está hablando de una boda. Jesús describe de la preparación para una boda. En este tiempo y lugar, la vida era dura y los placeres pocos. Las mujeres que quedaban en la casa para cuidar a los hijos y las tareas domésticas esperaban con gusto su diaria visita al pozo del pueblo, desde donde debían cargar pesadas vasijas llenas de agua, porque en el pozo tenían una oportunidad de reunirse con otras mujeres del pueblo. Así que cuando un evento de una boda era algo grandísimo, se alistaban y se arreglaban para este gran evento. Aleluya. Y es lo que quiero traer esta tarde, que tenemos muchos cristianos en esta época que se están alistando, que se están preocupando y están alistando, pero para otras cosas. Se están preparando y se preocupan. ¿Quién tiene el carro más bonito? La casa más grande. ¿Cuánto dinero tienen en el banco? ¿Qué tan populares son ellos en los medios sociales? Agarrando selfies. ¿Y cuántos likes agarran? Y han dejado las cosas del reino atrás. Mientras que el perdido está muriendo sin Dios. Se preparan, pero se están preparando para este mundo. Ese es el problema que estamos teniendo con muchos cristianos en la iglesia, que en vez de preocuparse por el pecador que está muriendo sin Cristo y yéndose al infierno, están preocupados porque tanto dinero tienen en el banco. Lo miro todo el tiempo tratando de agarrar las mejores cosas que este mundo ofrece. Pero te puedo decir
que en el fin no pueden llevárselas. Por eso es importante prepararnos para la venida del Señor Jesucristo. La Biblia dice, ¿verdad?, que esta boda que va a venir, tú y yo como cristianos debemos prepararnos. El matrimonio se consumaba alrededor de un año, después con una celebración para toda la familia y amistades que podía durar varios días. Esta celebración se llevaba a cabo en la casa de los padres del novio, o eventualmente en el nuevo hogar de la pareja. Unas muchachas jóvenes a menudo acompañaban a la novia en la espera del novio que venía para llevarla a la casa de sus padres, donde se harían las festividades. Esta llegada podía demorarse por muchas razones, entre ellas que el novio podía ser detenido por amistades y vecinos que celebraban con él cuando se dirigía a la casa de la novia. La hora de la llegada del novio no podía calcularse con facilidad. En otras maneras, ya tenemos tiempo, ¿verdad?, que puede que papás, abuelos, bisabuelos nos han estado diciendo por muchos años, que dicen: estamos en los últimos días, el Señor Jesucristo va a volver. Y mucha gente pensamos o piensan, ¿verdad?, que está morando mucho, está tardando mucho. Y desde muchas veces nuestros corazones empiezan a enfriar. Nuestros corazones empiezan a alejarse de las cosas de Dios, porque en nuestras mentes pensamos que tenemos mucho tiempo. Esto es lo que estaba pasando en esta boda que estoy enseñando aquí, donde dice la palabra de Dios. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que estas 10 son indistinguibles. Las insensatas lo llaman Señor. Todas fueron invitadas, pero solo 5 trajeron aceite. Todas estaban dormidas cuando llegó. A contar no es en estar trabajando, sino en la gracia de Dios en nuestras vidas. Los perdidos no entrarán al reino simplemente por la salvación de otros. Por eso los prudentes no quisieron compartir su aceite. Aunque les hubieran dado aceite a las insensatas, no les hubieran cambiado su incredulidad. Es posible estar en contacto con Cristo y cristianos y no estar salvos. ¿Qué quieres decir con esto? En otras maneras, no porque tú vas a la iglesia quiere decir que tú vas a ir al reino de Dios cuando mueras. Que tú, porque te andas con cristianos o porque lees la palabra de Dios, simplemente no es suficiente. Tienes que aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Un ejemplo que tenemos es Judas, que se anduvo con los discípulos, anduvo con Cristo, actuaba, hablaba, caminaba, miraba, pero su corazón estaba lejos del Señor. Judas, que comió con el Señor, miró milagros grandísimos de que Jesucristo sanó a los enfermos, sanó al cojo, sanó al leproso, levantó a los muertos. Y todos los milagros que miró no era suficiente para lo que le iba, la traición que iba a traer a su Señor. Quiero dar una ilustración. ¿Cuántos se han quedado en su carro tirados en el camino sin gas o sin gasolina? Yo he estado allí, una vez me pasó eso. Pero lo que quiero preguntar es que entendemos, ¿verdad?, que muchas veces en los viejos tiempos
La aguja, ¿verdad?, no trabajaba o, ¿verdad?, no funcionaba muy bien. Pero ahora la tecnología que tenemos, antes de que tu tanque empiece a caer, ¿verdad?, a vacío, hay una luz que se empieza a prender. O la aguja te empieza a decir que ya necesitas que poner gasolina en tu carro. ¿Es verdad? Pero muchas veces, cuando esta aguja te empieza a advertir que algo está pasando y que estás listo para quedarte tirado en el camino, en vez de poner atención, dices: tengo otras 5 millas más. Esto ya lo he hecho antes. En mi carro puede durar otras, vamos a decir, otras 2 cuadras. Y cuando menos piensas, te encuentras tirado en el camino porque tu carro se le acabó la gasolina. Simplemente porque tú no pusiste atención a la advertencia de que ya se estaba acabando la gasolina. Y así es con muchos cristianos, con mucha gente que piensan que tienen todo el tiempo en el mundo. Que puede tal vez que diga: no, estoy muy joven, tengo 25 años, tengo 20 años, no, todavía tengo mucha vida para vivir. Y se encuentran ahora, mucha gente que pensaban así, se encuentran 6 pies bajo la tierra. ¿Qué quiero decir? Que hay advertencias, que te prepares para la venida de el novio. Sí, tenemos que entender y tenemos que notar que tanto las vírgenes prudentes y insensatas se durmieron. Así que haberse dormido no es la característica que las distingue. Además, hay que notar que tanto las vírgenes prudentes como las insensatas son elegibles para la festividad. Esta parábola es una advertencia para los cristianos que no están preparados para el regreso de Cristo. No nomás está dirigida principalmente para los que están fuera de la iglesia. Las vírgenes prudentes son diferentes de las insensatas solamente en una cosa: tienen la precaución de tomar aceite para rellenar sus lámparas. Las vírgenes prudentes durmieron, pero primero se prepararon completamente para la llegada del esposo. Tenían sus lámparas y aceite, así que estaban listas para recibir al esposo sin importar cuándo llegaría. Están listas. Y estar listos es el punto de esta parábola. El tema es estar preparado, no para esperar lo peor, sino para lo mejor. Segundamente, la preparación. La verdadera sorpresa es que 5 de ellas no han hecho la preparación esencial para esta importancia o importante ocasión. En nuestras vidas cotidianas vemos gente que no está preparada. Gente buscando empleo que va a una entrevista usando su gorra al revés. Estudiantes que se presentan al examen sin haber estudiado. Parejas que se casan por la fiebre. Sacudimos la cabeza y nos preguntamos por su falta de preparación, pero luego recordamos nuestros propios momentos de insensatez. El esposo se retrasa. Este es el punto clave de la historia. Tanto las vírgenes sabias como las insensatas están preparadas para la llegada del esposo. Pero solamente las vírgenes sabias están preparadas para el retraso del esposo.
Como ya lo dijimos en San Mateo, que está escribiendo este evangelio medio siglo después de la resurrección, está luchando con el asunto del retraso del regreso de Cristo. En esta serie, ¿verdad?, de parábolas, Él alienta a la iglesia a mantenerse en vela, incluso si están cansados de mantenerse en un estado de alerta continua. Esta parábola incluye un buen número de elementos alegóricos, la gente, cosas y sucesos que tienen un significado simbólico o escondido. Los estudios generalmente reconocen que las vírgenes son la iglesia que están esperando por el regreso de Cristo. El esposo es Cristo. La fiesta de boda es la gran gozosa ocasión en que Cristo viene por su iglesia. El banquete de las bodas del Cordero en Apocalipsis 19:9. El retraso del esposo corresponde al retraso del regreso de Cristo. La llegada del esposo a la medianoche es el regreso de Cristo. Y cerrar las puertas es el juicio final. Sin embargo, los eruditos no están de acuerdo en cuanto al significado del aceite. Y eso merece a nuestra atención. Si el núcleo de esta historia es que debemos estar preparados con aceite para el regreso de Cristo, entonces, ¿qué es el aceite? Lutero decía que es la fe. Otros lo han identificado con la piedad, las buenas obras, una relación personal con el Señor Jesucristo o un sinnúmero de otras posibilidades. Mucha gente dice que el aceite, ¿verdad?, representa al Espíritu Santo, que estas 5 vírgenes insensatas no tenían al Espíritu Santo. Cualquier cosa que sea, ¿verdad? Terceramente, el esposo llega. San Mateo 25:6-12, la Biblia dice: y a la medianoche fue oído un clamor. He aquí el esposo viene, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatúas dijeron a los prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprar para vosotras. Mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Entiende conmigo lo que está pasando en esta parábola que nos está enseñando el Señor. Que se va a llegar el día cuando ya no vas a poder aceptar al Señor Jesucristo. Se va a llegar el día cuando el Espíritu Santo va a ser quitado de este mundo. Se va a llegar el día cuando tú quieras arrepentirte, que ya no vas a poder, porque la puerta, la Biblia dice que será cerrada. Dice en el versículo 11: y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él, dijo: de cierto os digo que no os conozco. A medianoche oyeron un clamor, el esposo estaba llegando. Las 10 vírgenes, tanto las prudentes como las insensatas, despertaron y arreglaron sus lámparas. Las vírgenes insensatas, sin embargo, se dan cuenta de que no tienen aceite y le piden a las vírgenes prudentes que comparten el suyo. Algo que ellas se rehusaban a hacer. Estamos tentados a criticar su egoísmo, pero en su prudencia las vírgenes sabias se dan cuenta de que no hay suficiente aceite para todas.
Si comparten el aceite, se acabará más pronto y el esposo no tendrá luz para su fiesta. Ellas no critican a las vírgenes insensatas por su falta de precaución, sino que en su lugar sugieren una solución. Vayan a la tienda y compren más aceite. No estaban careciendo de amabilidad, simplemente estaban enfrentando los hechos. Cuartamente, la puerta se cerró. La Biblia dice, mientras las vírgenes insensatas buscan aceite, el esposo llega y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después las vírgenes sensatas regresan. Jesús nos dice que si han encontrado aceite o no. En realidad no importa si tienes el aceite o no. No lo tenían cuando el esposo llegó. Ahora es muy tarde. Dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero el esposo responde, de cierto os digo que no os conozco. Es devastador ser rechazado por el esposo porque su palabra es final. El rechazo se hace todavía peor por la reputación del esposo de amor y de generosidad. Hubiera sido tan fácil complacerlo, ¿por qué no lo hicieron? Un poco antes Jesús advirtió, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mira esas palabras tan tremendas que nos está hablando aquí el Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre. Eso es lo que el Señor requiere de cada uno de nosotros como cristianos. Eso es lo que el Señor está mirando sobre este mundo. Porque cuando tú mueras, te garantizo, escúchame lo que estoy diciendo esta noche, que no importa, cuando tú mueras, no importa qué tanto dinero hiciste en este mundo, no importa qué carro manejabas en este mundo, no importa en qué casa tan grande vivas. Simplemente lo que te va a pedir el Señor, te va a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste cuando tú viviste en este mundo? Eso es lo que te va a preguntar. ¿Qué hiciste con la sangre que derramó mi Hijo por ti? Es lo que tenemos que entender esta noche. El regreso de Cristo no es una predicación popular dentro de las principales iglesias de hoy día, pero debemos abordarlo. Si fallamos en hacer esto, entonces perdemos una dimensión crítica de la teología del Nuevo Testamento y omiten el evento principal hacia el que la esperanza de la iglesia cristiana primitiva estaba dirigida. Incluso de forma más precisa debemos sonar la alarma para ayudar a la gente a evitar que se encuentre sin estar preparados. Mientras más se tarda Jesús, más difícil es mantenernos preparados. Y el retraso en verdad que ha sido largo, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. La Biblia dice en San Mateo, y aquí voy a cerrar, San Mateo 25:3 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Como ya se notó más arriba, el problema con las vírgenes insensatas no fue que se durmieron, también se durmieron las vírgenes prudentes. El problema fue que no se habían preparado con aceite para sus lámparas. El mensaje de la parábola para nosotros es que debemos mantenernos constantemente preparados
porque no sabemos ni el día ni la hora. Las lámparas del cristiano simplemente en esta época que estamos viviendo están sin aceite, están sin poder. Las iglesias que estamos mirando en estos días en la televisión, simplemente lo que están predicando ahora es cómo tener más dinero, cómo, ¿verdad?, tener más fama, cómo andar más bien en esta vida. En vez de predicar que hay un infierno, en vez de predicar que, ¿verdad?, estamos muriendo o gente se está muriendo y yendo al infierno, están predicando de dinero. Por eso he predicado este mensaje esta tarde. ¿En qué te estás preparando tú? ¿Te estás preparando para quedarte en este mundo? ¿O te estás preparando para la boda que va a venir muy pronto? Que el Señor Jesucristo va a venir por su novia, su iglesia. Por eso la mujer, ¿verdad?, es todo el tiempo, o la iglesia es representada todo el tiempo como mujer. Y el Señor, ¿verdad?, como el novio, porque Él va a venir por su novia, que es la iglesia pura. Por eso tú y yo debemos prepararnos, alistarnos para la boda que viene adelante. Gloria a Dios. Si puedo tener todo rostro inclinado, todo ojo cerrado donde estás ahorita mismo mirándonos. Te doy gracias por haber estado con nosotros. Pero antes de cerrar, quiero, si tú te sientes que no estás preparado, porque hay una historia que la Biblia dice que hubo una boda y un hombre que no estaba vestido en ropa de boda. Y el Señor Jesucristo, la Biblia dice que lo agarraron y lo sacaron de esa boda. Tal vez esta tarde te sientes tú que no estás preparado para esta boda. Que si el Señor Jesucristo viniera esta noche, tú no eres uno de esos que va a ir al reino de Dios. Quiero que digas tú esta tarde, si nos estás mirando por Facebook, por Instagram, quiero que digas una oración conmigo y realmente con todo tu corazón y con toda tu mente quiero que verdaderamente le pidas al Señor esta tarde que entre en tu vida. Repite después de mí: Señor, perdóname por todos mis pecados. Sé que soy un pecador. Acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Te pido que me guíes, que me diriges mis pasos y que me ayudes en esta vida. Tal vez esta tarde estás en drogas. Tal vez estás en alcoholismo. Te puedo decir que el Señor puede liberarte esta tarde si tú simplemente lo aceptas como tu Salvador personal. ¿Para qué te estás preparando? ¿Para quedarte en este mundo o prepararte para la boda que viene? Gloria a Dios. Ojalá que esto les haya ayudado y les doy otra vez, les doy gracias por estar conmigo esta tarde. Si le has dado tu vida al Señor Jesucristo, quiero que nos dejes un comentario. También tenemos iglesia los miércoles a las 7. Tenemos los domingos a las 10:30 y también
a las 6:30. Si no sabes inglés, podemos, ¿verdad? Tenemos aquí alguien que puede traducir en español. Así es de que ven aquí con nosotros. Si no encuentra una iglesia donde predican la palabra de Dios directamente y verdaderamente, gloria a Dios. Que Dios los bendiga y muchas gracias por estar con nosotros. Gloria a Dios.